Hola, me llamo Álvaro Flórez de Losada, soy licenciado en Pedagogía y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer esquemas y resúmenes correctamente. En primer lugar, te voy a decir que la mayoría de la gente confunde lo que es un resumen con lo que es un esquema. Y también creo que hay mucha duda con el tema de subrayar los textos, ¿vale? Así que te voy a dar la visión que yo tengo de todo esto, te voy a dar mi opinión y cuál creo que es el enfoque más correcto para poder estudiar y que optimices al máximo tu tiempo de estudio. Lo más importante que entiendas es que es imposible que memorices bien para poderlo expresar correctamente en un examen si no entiendes a la perfección el texto que estás estudiando. Entonces, el primer paso, antes de nada, antes de hacer resúmenes y antes de hacer esquemas, es entender, comprender el texto a la perfección y dominar totalmente lo que son la explicación de los conceptos. Es decir, que entiendas lo que se está explicando y qué es lo que quiere decir el autor con ese texto en concreto. Porque hasta que no entiendas eso, si eso no lo entiendes a la perfección, es imposible que puedas hacer resúmenes correctamente, que puedas hacer esquemas correctamente e incluso es imposible que puedas subrayar correctamente. Una vez dicho esto, te voy a decir que el resumen es algo muy diferente del esquema. El esquema lo podríamos definir como la mínima cantidad de información que te da la entradilla suficiente como para que tú te acuerdes de cuál es el concepto que tienes que desarrollar para poderlo desarrollar tú. Pero en el esquema lo que buscamos no es tener la definición del concepto. Lo que buscamos es apuntar una entradilla mínima simplemente para que te haga clic y digas, ah, sí, es verdad, eso era lo del tal. Bien. Un esquema es mucho más parecido, o debe ser mucho más parecido a un índice que a un tema o que a un resumen. El esquema debe ser una especie de índice que haces tú a medida para ti mismo, que solo vale para ti mismo y que busca darte entradillas a modo de pequeños conceptos, palabras o títulos que te haga clic, como digo, y que te ayude a traer a la mente consciente eso que has memorizado. Un resumen es algo diferente. Un resumen es una explicación personal que tú haces con tus palabras, sintetizando el párrafo que viene en el texto original o sintetizando lo que el profesor o profesora ha explicado en clase. El resumen lo haces con tus palabras y es una explicación, pero el esquema no es una explicación. El esquema es un pequeño índice a modo de entradillas donde tú vas poniendo un par de palabras por párrafo simplemente para traer a tu memoria lo que ese párrafo quería decir. Si tú tienes un texto que está muy bien explicado y que es muy sencillo de entender y que está muy bien redactado, que es muy sencilla la lectura, te puedes ahorrar el paso del resumen simplemente subrayando. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, suscríbete al canal en invierno o primavera. Normalmente cuando un libro es bueno, lo que ocurre es que tenemos en cada concepto, cada párrafo, tenemos una explicación breve que sintetiza lo que están explicando y luego una serie de elementos y de ejemplos que matizan o amplían o concretan ese concepto. Entonces, si el texto realmente está muy bien redactado, nos podemos ahorrar el resumen porque simplemente subrayando esa idea principal y leyendo y entendiendo bien los ejemplos que vienen después, ya será suficiente para entender el texto y luego poderlo repasar con el subrayado. Pero cuando el texto está muy mal explicado, es muy enrevesado, cuando tiene un vocabulario innecesariamente complejo y cuando en general se nos hace muy difícil afrontar ese texto, entonces ahí sí que el resumen es muy útil porque con nuestras palabras masticamos y traducimos a un lenguaje fácil de entender lo que el texto quiere decir. Espero que estos consejos te hayan servido de utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y que la pedagogía te acompañe.